Bienvenidos al Faro Empresarial Navegando hacia el éxito, el podcast de Training and Conference diseñado para impulsar el liderazgo y la gestión comercial a niveles excepcionales. En este episodio titulado Liderazgo con Integridad, la base del éxito duradero, nos acompaña Ariadne Pérez, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, con más de 20 años de experiencia, docente en Humanidades a nivel licenciatura y posgrado. Acompáñanos a sumergirnos en este tema, donde reflexionaremos sobre cómo un liderazgo auténtico, basado en valores firmes, se convierte en la clave para construir un éxito verdadero que trasciende el tiempo. Es un gusto estar aquí en este podcast con Ariadne Pérez. Es un gusto, Ari, tenerte aquí con nosotros en este nuevo episodio. El gusto es mío, gracias por invitarme. Pues hoy es un tema realmente muy importante. Y como el tema lo dice, liderazgo con integridad, la base del éxito duradero, quisiera empezar, Ari, preguntándote, ¿qué es la ética? Bueno, mira, la ética es una disciplina filosófica y yo sé que eso suena muy lejano para las personas como en su vida cotidiana, pero en realidad es un modo de pensar que ha realizado la filosofía durante muchos años para tratar de entender cómo es que debería de comportarse un humano para llegar a ser feliz y ser pleno y, bueno, eso, tener una vida como la que soñamos todos. Eso es la ética, básicamente. Excelente, muy bien. Y ahora vamos enfocándonos a la parte de la parte corporativa, ¿no? A la parte de pues las empresas. Y yo quisiera preguntarte si el liderazgo, y lo sabemos bien que es influencia, ¿cómo influye la ética en la toma de decisiones de un líder? Pues mira, uno pensaría que la ética es una disciplina justo para los filósofos o para los salones de clases, pero lo cierto es que es algo que debemos de practicar constantemente en nuestra vida, porque si lo que busca es que tengamos una vida plena, pues entonces debería de estar presente en todos nuestros actos. Dicho esto, es una herramienta básica para un líder, ya sea de una empresa o ya sea un líder educativo o un líder espiritual, porque el líder no solamente toma decisiones para sí mismo, sino que se implica en las vidas de los demás y además normalmente tiene el interés de generar cambios en la sociedad. Ujú. Ok. Y, por ejemplo, una organización puede ser verdaderamente exitosa sin un liderazgo basado en principios éticos. ¿Y por qué sí y por qué no, Ari? Mira, depende de qué entiendas por éxito. Ciertamente, lo primero que tiene que saber un líder y una empresa, por supuesto, es qué es lo que quiere, por qué y para qué, ¿no? Eso todas las empresas hoy por hoy lo tienen muy definido en su misión, en su visión, en sus valores. Sin embargo, si de verdad estos principios rigen la vida de una empresa, pues entonces su orientación no es meramente económica o comercial, sino es económica y comercial, pero tiene mayores alcances. Entonces, a partir de ahí se seguirían las consideraciones éticas de la empresa y de ahí también la medida del éxito. Nuestra cultura lo mide en criterios meramente numéricos, cantidad de personas en las que se tiene influencia, cantidad de dinero recaudada, cantidad de objetivos conseguidos, dimensión del crecimiento de un proyecto. Lo que la inclusión de una mirada ética permite a un líder y a sus observadores es visualizar de manera más integral los resultados y la proyección menos urgente de los mismos. Esto nos da la posibilidad de que el éxito obtenido, sea cual fuere, resulte mucho más sólido y menos propenso a guardar lo que llamamos en la vida cotidiana cadáveres en el armario. Es decir, a ir concediendo por la prisa o por mantener nuestra posición o por generar el objetivo económico, ir concediendo en actos que no son correctos, que no son justos, que no son legales,
que nos desvían de los valores y de los objetivos que originalmente nosotros queríamos conseguir. Y además nos ponen tanto a nosotros como personas, como a la empresa a la que pertenezcamos, en situación muy vulnerable. Sí, porque de alguna manera, pues siempre la verdad se asoma, ¿no? Y a lo mejor algún líder, especialmente pensando en un líder, un director, quizá un gerente, pues por tratar de llegar a sus KPIs, por tratar de llegar a su meta comercial, pues no importa el medio, sino el fin, ¿no? Y entonces pasa por arriba de quizá departamentos, quizá de ciertos lineamientos que la misma empresa establece y que pues ahí están esos cadáveres, como tú le llamas, pero esos cadáveres ahí están y en algún momento se pueden asomar. Es que es como la propia naturaleza humana la que te está hablando ahí. Por un lado, hemos generado como un mundo en donde aparentemente la ética no cabría ya. ¿Por qué? Porque hay que conseguir unos objetivos muy específicos económicamente o, bueno, no sé, de varias naturalezas. Y sin embargo, siempre esperamos, aunque no lo digamos, que la gente lo haga de la mejor manera posible, en términos éticos, en términos morales o en términos de corrección. Entonces, cuando le exigimos muchísimo a los líderes, pero cuando nos topamos con que hicieron cualquier cosa por conseguir lo que les estábamos exigiendo a toda prisa, nos escandalizamos. Pero también hay que tomar en cuenta que a lo mejor se perdieron en el camino, ¿no? Que el liderazgo esté planteado éticamente protege de eso. No garantiza que no suceda, pero nos da ciertas fortalezas que podrían impedir o minimizar ese tipo de acciones que serían negativas, ¿no? Claro. Ahora, Ari, ¿cuáles desde tu punto de vista, aunque ya comentamos algunos, pero cuáles son las principales amenazas o desafíos que enfrenta un líder ético en un mundo tan competitivo y con tanta incertidumbre como la que estamos viviendo hoy en día? Me parece que la propia competitividad es, pues no diría la amenaza, es el reto, ¿no? Porque pone a los líderes en suelo pantanoso. Exige el éxito, un éxito objetivo y al menor riesgo posible. Entonces, la sola posibilidad de la integración de la reflexión ética, pues ya le suena chocante al líder, porque lo va a distraer de su objetivo concreto. Em, Podría verse esta intención de detenerse a reflexionar, podría verse como un freno o una renuncia a los fines que el mundo empresarial exige. Entonces, los desafíos del líder ético, pues son variados. Por un lado, tienes superar los obstáculos a su premisa ética. O sea, tiene que superar, me parece que uno de los grandes retos que tiene el líder ético hoy por hoy es combatir un cierto cinismo que hay presente en nuestro mundo y en nuestra sociedad, que considera que hacer las cosas bien no es real, es un sueño, es una utopía. Entonces, ahí el primer reto que tienen que superar es el obstáculo a su premisa de puedo ser líder, puedo generar bienestar económico, puedo generar desarrollo empresarial sin hacerle daño a la humanidad e incluso haciéndola crecer. Por otro lado, eh, tendría que enfrentar posturas defensivas que surgieran a la intuición de que se siente con superioridad moral. Porque en este mundo donde todos nos hemos rendido al statu quo, pues es muy incómodo ver que una persona viene e intenta algo distinto y nos confronta. Entonces, lo primero que surge es una postura defensiva. Y eso puede impedir no solo que el líder ético consiga sus fines, sino también que de alguna manera permee su modo de ser en otros líderes y en otras organizaciones a su alrededor, que sería lo más deseable. Y bueno,
Otra, derivada de esta, me parece que otra muy importante es la intuición que podrían tener las personas a su alrededor, sobre todo en las de posiciones de liderazgo de cualquier nivel, ¿no? Esto lo podemos ver en cualquier nivel, en las casas donde hay dos personas trabajando y una tiene más autoridad que la otra o una cree que la otra hace las cosas bien para señalarla, en una empresa pequeña, en una empresa mediana, con un gerente, con un director. Eh, a veces pensamos que el otro hace las cosas de mejor manera o con ciertos principios para humillarnos o para señalarnos, para hacernos ver mal. Entonces, claro, en un mundo competitivo eso es lo que queda. Lo cierto es que tendría el líder ético, otra de las tareas que tiene es la de plantear un mundo competitivo que más bien sea un mundo cooperativo, por lo menos al interior de la empresa. Uno puede competir, no sé qué tanto, pero puede competir hacia afuera, pero en el interior de la empresa tiene que haber cooperación, no competencia. Fíjate, y eso que dices es muy importante porque hay ocasiones que dentro de la misma empresa hay dos directores que están en constante pugna, ¿no? Y eso lo perciben las áreas. Y entonces son dos departamentos que viven una lucha de poder entre ellos, principalmente por los egos de las cabezas de los departamentos, ¿no? Y creo que esto es muy importante y lo que estás diciendo. Ahora, una cuestión. ¿Puede un líder ético cumplir con sus KPIs, con sus metas, con sus objetivos comerciales o los objetivos empresariales que la misma empresa está estableciendo? Me parece que sí puede. Em, lo que hay que entender es que el liderazgo ético sí exige, así como exigía la reflexión de la que hablamos en momentos anteriores, exige una contextualización de las metas comerciales en su dimensión ética. El líder ético tiene que plantearse que a lo mejor hay alcances que no es que sean imposibles, pero son incorrectos. Y eso lo tiene que retar, ya sea alcanzarlo o a conseguirlos de otra manera o a posponerlos para un momento en que encuentre una mejor manera o una manera que no comprometa los principios de su empresa o los principios de su actuar. Eso no suena bien y no está bien visto en una cultura de la competitividad porque los demás están luchando por llegar al mismo tiempo que yo. Pero sería un acto de valor que tendría que realizarse. Ahora bien, desde mi punto de vista, una de las principales virtudes de un líder es su creatividad. Entonces, la creatividad de un líder tendría que estar no solo en generar vías comerciales, sino en generar vías comerciales que además construyan humanidad, construyan sociedad, comunidad, que sean positivas para todos a su alrededor. Entonces, si es posible, claro que es. La medida es su creatividad. Qué interesante esta parte, ¿no? Porque la creatividad puedes encontrar un sinfín de alternativas que al principio quizá no las habías considerado y que a lo mejor son caminos mucho más fáciles quizá o a lo mejor mucho más congruentes con tus valores que a lo mejor el status quo del que hablabas, ¿no? De que pues las cosas siempre se han hecho así y a lo mejor no son tan éticas. Y esta creatividad te permite ver diferentes caminos. Qué interesante. Ari, una cuestión, ¿qué ejemplos históricos o actuales muestran el impacto positivo del liderazgo ético en la sociedad o en una empresa? Bueno, en la sociedad, a lo mejor, a mí me parece una persona imprescindible en términos de liderazgo ético, Nelson Mandela, ¿no? Es una persona que además no podemos decir que sea intachable, ¿no? Tuvo algunos momentos que serían cuestionables en su proceso de ascenso al poder negro en una Sudáfrica, en el apartheid. Y sin embargo, en el momento que tuvo el poder, supo
ejercer un liderazgo que, a pesar de que incluso los propios miembros de su raza estaban dudosos de que fuera a funcionar o hubieran querido que lo ejerciera con rencor o con violencia, él supo contenerse y llevar un tránsito pacífico de reconciliación, de corrección, pues, de cambios que permitieran a la sociedad seguir viviendo. Y es un ejemplo en todo África, no ha habido, Sudáfrica no es el jardín del Edén, pero no ha habido un gobierno de los propios africanos tan exitoso como el de Nelson Mandela. Ahora, en términos empresariales, que son los que me parece que te interesan más, hay varios. Ahora hay que tomar en cuenta que la pregunta es muy difícil de responder. No, por lo mismo que dije acerca de Nelson Mandela, de repente cuando hablamos de ética, nos ponemos a la defensiva y esperamos que nos hablen de personas intachables, ¿no? De personas que siempre fueron perfectas y que todo lo hicieron bien. O de empresas que además de ser perfectas y donde nunca ocurrió nada malo, nadie se tropezó, a nadie lo demandaron, nunca hicieron nada malo, además fueron supermillonarias. Eso, eso no existe, ni puede existir. Em, Parte de la tarea de la ética es situar al humano en su propia realidad de que es perfectible. Siempre podemos ser mejores, pero nunca seremos perfectos. Entonces, dicho esto, hay varios ejemplos. Está Daniel Servitje, que es heredero de una dinastía de empresarios que han sido famosos por su liderazgo ético, programas de nutrición para comunidades vulnerables, trato ejemplar a los empleados. Uno habla con empleados de Bimbo y se sienten muy orgullosos de trabajar ahí, no porque sea grande, sino por cómo los tratan y cómo se desarrollan ellos ahí. Em, una empresa que siempre está buscando ser sustentable. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de Carlos Jan González, que tiene un compromiso con la inclusión financiera. Em, pero pienso que estoy centrándome en gente muy rica y muy poderosa. Y entonces eso podría hacernos pensar que la ética es un lujo de los ricos. No, ya que yo voy a hacer mi empresa como pueda, pero ya que esté del tamaño de Bimbo, voy a volverme ético. Y también tenemos ejemplos de personas que han fundado empresas y han tenido éxito con una visión de liderazgo ético. El ejemplo es Ana Martínez, fundadora de Tierra de Monte. Ella desarrolla bioinsumos agroecológicos mientras capacita a comunidades rurales procurando el cuidado del medio ambiente, menos uso de químicos en los cultivos, que deriva en que las cosas que consumimos sean más saludables. Y además el empoderamiento de las clases más vulnerables, que son las de los campesinos. Y en concreto, ella se centra en la capacitación de las mujeres. Y por si cupiera duda de que la ética no es un lujo de los ricos, hay un ejemplo muy bonito de unos indígenas zapotecas. Es la familia Gutiérrez Reyes en Teotitlán del Valle. Ellos hacen tapetes de lana o sea, desde que cardan a las ovejas, hacen su hilo, lo tiñen. Esta familia, liderada por sus mujeres, tiene una empresa que hace tapetes, los vende alrededor de todo el mundo y además van acogiendo mujeres de las demás familias del pueblo para que trabajen con ellas. Han hecho una cooperativa muy exitosa, han ganado premios a nivel internacional y con esto empoderan a sus mujeres, a su población, a su comunidad indígena, y además algo que es fascinante es que promueven el conocimiento de los simbolismos zapotecas que ellos imprimen en sus tapetes, porque todo lo que ellos tejen tiene un significado. Entonces, eso es un ejemplo, es una familia indígena, uno los visita, viven en una casa muy sencilla, pero sí, y han ayudado, son muy queridos en su comunidad. Ya. Y para terminar, Ari, ¿cuáles son las cualidades esenciales que definen a un líder ético y cómo podemos desarrollarlo? Bueno, son básicamente virtudes, virtudes humanas muy cotidianas, pero también algo escasas en nuestras sociedades de consumo.
La belleza del liderazgo ético es que es muy natural al hombre. Es el liderazgo que nos nacería si no estuviéramos como metidos en tantas complejidades sociales, digámoslo así, ¿no? Es el liderazgo que nacería de un niño bien, bien orientado, ¿no? Em, perdón, las cualidades que son típicas de un o esenciales para un líder ético son las de una persona que se ha dado cuenta que su paso por el mundo empresarial no es ajeno a su paso por la vida y por el planeta. Por lo tanto, ha unificado lo que espera de su proyecto laboral con su proyecto personal, con su proyecto vital. Em, por lo que imprime las cualidades en su trabajo de lo que espera que haya en el mundo que él habita, de lo que espera aportar él al mundo que habita. Entonces, las cualidades más obviamente necesarias serían el respeto, la honestidad, habíamos hablado anteriormente, de formar cooperación, ¿no? De poder superar la competencia para generar cooperación. Entonces necesitamos respeto, necesitamos honestidad, necesitamos responsabilidad, humildad, equidad y por supuesto confianza, porque un líder debe de saber confiarse en las personas con las que está trabajando y a las que está dirigiendo. Em, Pueden ser cosas muy sencillas que a lo mejor sonarían a lugares comunes, pero puestas en el mundo laboral tienen un gran significado para las personas que conviven con líderes de este tipo. ¿Cómo las desarrollamos? Pues como se desarrolla cualquier virtud. Eh, se necesita un trabajo muy profundo de reflexión, un trabajo muy profundo de autoconocimiento y compromiso social, por supuesto, para que desde el momento en que nosotros nos proponemos ser este tipo de dirigentes, podamos reenfocar nuestros proyectos, identificar los aspectos en los que ya estamos trabajando así, tomar las herramientas que ya estamos usando y aplicarlas para corregir aquellos aspectos en los que no estamos siendo líderes éticos. Puestos en este punto, pues toca, como en cualquier aprendizaje teórico y práctico, comenzar a ejecutar pequeños actos que vayan formando hábitos de actuar de esa manera. Y por supuesto, y esto es muy importante, por eso la humildad es una cualidad básica del líder. Es necesario enfrentar los errores, los del pasado, como pensando que yo ya estaba trabajando y decidí ahora ser este tipo de líder, o los que vayan surgiendo en el trayecto con entereza, con valor y con honestidad para poder ir avanzando a, en un trayecto que es tan individual como cada persona. Cada persona tiene su propio trayecto ético, pero eso enriquece al mundo porque le da a la gente que está a su alrededor una manera de vivir mejor, una manera de generar dinero más congruentemente o más bondadosamente. Entonces es complicado y es una verdadera, como es una tarea titánica, pero para eso estamos hechos, me parece. Para afrontar los retos, ¿verdad? Y yo creo que una de las cuestiones importantes es desarrollar la ética tan necesaria en nuestro mundo, dentro de nuestra sociedad, como un músculo, ¿no? Decías, paso a pasito, ¿no? Un músculo no crece inmediatamente, sino tiene que irse fortaleciéndose todos los días, todos los días, todos los días, con esta parte que los norteamericanos dirían los baby steps, ¿no? Pasito a pasito, como dices, para ir avanzando, ¿no? Para que realmente, pues, generemos un impacto en esta sociedad, primero en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Es algo que es importante desarrollar y que no está en desuso y que se pueden lograr metas, que se pueden llegar a los KPIs, que se puede vender muy bien siendo una persona ética, ¿no? Y así como lo mencionaste, me encantó el ejemplo
de Nelson Mandela, que tenía muy claro su objetivo y claro que le costó muchísimo trabajo, pero fue gracias a través de todos estos principios que mencionas, de estas grandes virtudes, que llegó al logro de ese objetivo. Así es que es un logro, como decíamos, que se refiere a la construcción. Las grandes empresas no solo generan dinero, también generan comunidad, también generan virtudes, mejoran el mundo en general, ¿no? Nos regalan comodidad, nos regalan a lo mejor paz o tranquilidad. No solo tendríamos que estar enfocados en que nos den dinero, pero para eso tenemos que integrar la parte de la visión que está siendo, como tú dices, medianamente ignorada. No está en desuso. Hay muchísima gente. El mundo no funcionaría si la mayor parte de la gente no estuviera comprometida con hacer el bien. Es solo que de repente nos desviamos o nos confundimos o nos distraemos, pero no está en desuso. Así es que somos más los buenos, como diría alguien, ¿no? Y que justamente tenemos estos principios, estas virtudes que marcan realmente nuestro actuar. Muchísimas gracias, Ari. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo este tema que tiene que ver con el liderazgo y la ética, ¿no? Una palabra que pues tiene que resonar justamente en nuestro nivel de liderazgo. Muchísimas gracias por tu aportación, por estos grandes conocimientos, Ari. Y síganos, por favor, en las redes sociales. Coméntenos qué les pareció justamente estos conceptos y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias, Ari. Gracias a ti, fue un placer. Gracias por sintonizar Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference. Esperamos sinceramente que estos episodios hayan sido una fuente valiosa de conocimiento y motivación para potenciar tus habilidades empresariales. Si estás listo para llevar tu desarrollo profesional al siguiente nivel, te invitamos a explorar nuestro sitio web en www.trainingandconference.mx. Allí encontrarás información detallada sobre nuestras soluciones integrales de formación diseñados para impulsar el éxito en áreas clave como ventas, negociación, manejo de situaciones conflictivas, inteligencia emocional, redacción, habilidades blandas, desarrollo de habilidades gerenciales y análisis de datos para predecir modelos de negocio o escenarios futuros. No dudes en ponerte en contacto con Pepe Alvarado, nuestro director, para obtener asesoramiento personalizado. En Training and Conference estamos comprometidos a ser tu socio en el crecimiento empresarial. Tu éxito es nuestro éxito. Visítanos hoy y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas.